Profe, ¿qué mineral de Minecraft no existe en la vida real? O sea, ya cogimos uno que es la nedera. ¿Qué otro? Lo que pasa es que yo no lo he jugado mucho, no podría decirte cuál sí y cuál no, ¿sí me entiendes? Pero, profe, lo puedes buscar en Google, digamos, todos los De hecho, minerales de profe, la Minecraft. nederita es la única Listo. porque además el carbón, el lápiz azul y el hierro. Hagamos eso hagamos eso cuando veamos biotopo. ¿Listo? Ahorita estamos viendo biocenosis. Cuando veamos biotopo, necesitamos saber, listo, qué minerales entonces sí hay o no. ¿Listo? Y los integramos. Bueno, espérenme que acá me están escribiendo mis amigos. Profe, yo podría hacer un gameplay de Minecraft. Lo tengo descargado en la PC. Ah, listo, pero si haces el gameplay es explicando todas las relaciones ecológicas, ¿listo? Todas, obviamente. Los demás te ayudamos, obviamente. ¿Qué no te pegas? Porque así yo voy a hacer. ¿Listo? Natalie no puede jugar a mí. Sí, se pegó. Bueno, estaba diciendo, sí, la obsidiana es como una piedra que surge a partir del enfriamiento directo de la lava, ¿no? Entonces es como cogerla. Profe, y es un mineral muy frágil, ¿no? No sé si en la vida real sea tan frágil como lo pintan, tocaría ver porque pues ustedes saben que la lava, eh, digamos que tiene metales, sobre todo un metal que nosotros también tenemos, que es el qué? Hierro. El hierro, ¿listo? Entonces toca ver cómo es que se constituye esta piedra. Valencia, te escucho. Profe, que sobre el tema de la obsidiana, que existe la obsidiana estable y la inestable. La estable es Cuéntanos. la que es muy fuerte y la inestable es la que es muy frágil y eso depende del método de congelamiento que se utilice. Por ejemplo, si es nitrógeno o algo más frío. Exactamente, ¿listo? Bueno, muy bien ahí. Entonces, eh, miren cómo el juego o este tipo de juegos, ¿no? Eh, permiten comprender también cierto tipo de relaciones. Obviamente, digamos, hay una serie de juegos ahorita en Play que yo, digamos que entre comillas, compré, pero venían gratis, que tienen que ver con los ecosistemas. Hay uno que es como un man que bucea o algo así, pero no los he explorado. Entonces me toca estos días, es que hace mucho tiempo no juego en el Play, no juego hace como 3 semanas. Entonces no he podido descargarlos. Cuando los descargue, cuando los juegue, miro a ver si los podemos integrar también en la clase, porque creo que sí son un poco más directos respecto con los ecosistemas, con el flujo de ecosistemas. Profe, una pregunta. Dime. En la exposición que vamos a hacer, ¿podemos integrar alguno de estos juegos de los que tú nos has mostrado? En esta evidencia no, Ah, pero de pronto sí en la última. Dime. Y God of War. God of War, o sea, Kratos. Bueno, lo que pasa es que, claro, God of War nos va a servir mucho, muchísimo, o sea, sobre todo el último, ¿sí? Sobre todo el último, porque el último pues ya es totalmente un mundo abierto, totalmente, ¿listo? Miren eso. Profe, yo un día jugué el God of War 3, pero pues, eso es complicado al principio. Ujú. ¿Qué es En una eso? parte medio van al centro de la Tierra, pero pues no al centro, pero casi llegan. Vidarte, ¿qué es eso que me envías, mi amor? Profe, es que hay los minerales que de Minecraft a la vida real, pero es que yo te decía en el chat que eran muy diferentes. Ok, se los voy a enviar a los demás para cuando abordemos el tema de biotopo, eh, los podamos abordar, ¿listo? Entonces miremos, ah, obvio, profe, creo que ese juego mi hermano lo tiene en el Play de él. Creo que es el 4. sí, es el 4. Es un juegazo, muchachos, un juegazo. Sí. Yo en el Play 2 creo que tengo el God of War 2, no estoy seguro, Lo que pero pasa es que con los anteriores God of War a este, pues no hay, o sea, puede que haya, entre comillas, cierto ecosistema, pero es totalmente diferente a este, ¿no? O sea, es totalmente diferente porque este ya es mundo abierto. O sea, los otros no son de mundo abierto, sino tú vas haciendo las misiones, etcétera, pero ni siquiera mueves la cámara.
en los otros. En cambio, en este sí, tú tienes la posibilidad de explorar muchos lugares, muchos espacios. Mira esa imagen que estoy poniendo ahí, donde aparece Atreus y Kratos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un bosque de pinos, por ejemplo. Un bosque de pinos, bueno, que está un poquitico nomás en llamas, creo, pareciera en llamas. Eh, Unos nevados con características específicas de los nevados. Y acá nosotros podemos hacer una serie de relaciones muy importantes. Esperé a ver si consigo una foto una imagen, perdón, donde ellos estén más cerca de los árboles, por ejemplo, esta. ¿Qué podemos decir de esos árboles, de ese bosque que hay ahí, más o menos? Que está un poco sin árboles, Exacto, miren eso. un poco deforestado. Digamos que nos va a servir mucho. Obviamente también partimos de que hay recursos, de que hay que coger muchas cosas, pero miren esto. Primero, es eso, los árboles, digamos que no hay bosques casi, o sea, digamos, hay pocos árboles en cierta medida, pero también va a haber algo muy, muy importante, y es que los árboles van a tener más o menos esta disposición, o sea, acá una punta, y van a aparecer como un triangulito, acá, como los pinos. ¿Se han visto los pinos? Sí, profe. Sí, El señor. que no tenga un pino en su casa no es humano. O bueno, no es ¿Tú tienes un colombiano. pino en tu casa? Pues de los chiquitos, Uy, pero de los chiquiticos, eso no es tan normal, o sea, tener un pino. de los chiquitos. O no sé si es un pino. Creo que sí. Pero es de los chiquitos, no es de esos grandototes. Listo. Pues Profe, miren, ¿esto se considera normal? ¿qué? Tener un pino en su casa. Pues no mucho. Lo que pasa es que los pinos crecen mucho y el problema de los pinos es que, digamos, acá en Colombia y bueno, en toda esta zona no deberían existir pinos. Lo que pasa es que a un gobierno en algún momento le pareció chévere y divertido eh, sembrar pinos, obviamente porque ya había muchos procesos de tala de árboles y todo eso. Entonces sembraron pinos y los pinos se volvieron un problema porque los pinos no hacen tanta fotosíntesis como otros árboles por las hojas que tienen y segundo, respiran más de lo que hacen fotosíntesis, es decir, en zonas como esta, los pinos producen mucho dióxido de carbono, entonces aumenta los gases de carbono, haciendo que aumente a su vez el calentamiento global. O sea, no todos los árboles generan los mismos procesos. Y como no son de acá, los pinos son canadienses, ¿cierto? Pues digamos que no está eh, o bueno, no es de este ecosistema, entonces genera muchos daños. No es tan bueno tenerlos acá en Colombia, en general, ni en los parques, ni en las casas, no es tan bueno. Pero bueno, es difícil porque pues ya está muy distribuido. Para nosotros es normal ver los pinos en todo lado, ¿no? Entonces miren que hay unos árboles, si ustedes miran la mayoría de árboles diferentes a los pinos tienen formas diferentes y se ensanchan en la parte de arriba del árbol. ¿Para qué? Para hacer mejor proceso de fotosíntesis. Pero en el caso, por ejemplo, de estos árboles, ¿por qué empiezan a tomar esta forma? Como en punta. ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo, qué profe? creen? Porque estos árboles, los pinos, como tal, empiezan a tomar como forma de lanza, de puntica, termina como en punta. ¿Por el tronco? No sé. No, no es por el tronco. Es que esperen a ver si encuentro otra imagen, más o menos. Es que es como esta, más o menos. Ven, voy a echar esta. Entonces, no sé, profe. Piensen, 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 piensen. ¿Saben qué tienen que pensar para responder esa pregunta? Profe, por la gravedad. No tanto es la... Porque se Sí le tiene caen que las ver hojas. un poco. ¿Cómo, cómo? Otra vez. Porque se le caen las hojas. ¿Cómo? ¿Y por qué? No sé. O sea, sí tiene que ver con eso, ahora sí, pero ¿y por qué? Vea que, ¿Por ojo el con lo que frío? estoy diciendo. Profe, pues las hojas se caen por la Por el gravedad. viento, no sé. No, ¿qué más El hay? clima, ¿Qué la es el clima? temperatura.
¿Qué pasa con La la temperatura? ¿Qué genera la Ah, temperatura? Pues está muy Rápido. frío, se congelan las hojitas, las ramitas y se cae y empieza a tomar formas, no sé. Tiene que ver un poco con eso, pero piensen, miren, en esta imagen está la respuesta. Ahí está. Que se sequen las hojas. No, no es solo por eso. Las cortan A ver, abramos esta imagen. Profe, que entre más ¿Que los arriba corten? hace más frío y más viento, entonces, no sé, profe. Miren, los árboles acá, voy a hacer este dibujo. Los árboles acá suelen tener esta forma. Bueno, es un árbol horrible, pero la idea es Algo esa. así. ¿Sí o no? Sí, algo así. Y los árboles de los pinos son más o menos así. O sea, ¿dónde están los pinos? Que también está horrible, pero la idea es esta. Parecen una flecha. Así son los pinos. Chan. La pregunta es así. Y mire, acá está la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Piensen, sí, yo sé que no saben. Pero yo sé que pueden llegar a la respuesta. Eso sí sé que pueden. Porque la Por respuesta las está en la ramas. imagen. ¿Qué pasa con las ramas? Le Profe, dan forma, crecen, depende de la Ah, temperatura. claro, sí, obviamente, las ramas le están dando forma, crecen de acuerdo a esa dirección. Profe. Obvio, la pregunta es, ¿por qué crecen así? profe, A ver, porque se supone que los pinos son un árbol muy grande, entonces son muy altos. Entonces, entre más arriba hace más frío y entre más y en el frío no hay tanta humedad como en el calor. Profe, creo que ya sé por qué es por la gravedad. sí tiene que ver con eso, pero específicamente con qué. Profe, pues Porque la como Arriba y abajo no tanto, por eso. No, más alto, mayor gravedad, entonces quiero que miremos esto también. Profe, más alto, menos gravedad No, hay. no tiene que ver tanto con eso. Miren cómo son las hojas de un pino, ¿qué parecen? Parecen como espinas. Profe, parecen como esas cositas para limpiar el polvo. Listo, parecen esas ¿Qué? cositas, o sea, Profe, parecen, tiene que ver algo como lo de los bananos que crecen hacia arriba porque buscan el sol. claro, esos son, ¿cómo se llama eso? Tienen un fototropismo, o sea, crecen a raíz de la luz, pero estas tienen una adaptación diferente. ¿Por qué? O sea, la pregunta es muy fácil de responder, solo tienen que pensar en esta imagen, está la respuesta. Ah, en esta no, en esta. Ahí está la respuesta. ¿Por qué las hojas, listo, no hablamos de la forma, pero entonces, ¿por qué las hojas, cierto? De los pinos son así, se llaman acículas, mire, son como decían por allá, parecen espinas, sí, son como muy ¿Fue delgadas, por su especie? muy verdes. Esperen, escuche la pregunta primero. Escuchen la pregunta primero. O sea, yo no necesito que me responda así por su especie, por sus plantas, porque así evolucionó. Obviamente. La pregunta es, ¿por qué se dio ese proceso evolutivo? ¿Qué ventaja le dio? ¿Por qué se creó eso? O sea, ¿por qué las hojas de estas zonas, en Canadá y todo eso, son así delgaditas y no son anchas las hojas como las de los árboles del colegio, por ejemplo? Por el calor. Por las estaciones. Por la nieve, profe. ¡Ay! ¿Qué pasa con la nieve? Profe, Que que es la muy nieve es pesada muy fría, para la- entonces les da forma. Exactamente. Es muy pesada. Si los árboles en las zonas donde hay invierno fueran así, como este, se romperían todas las ramas y no podrían existir los árboles. Entonces, evolutivamente, los árboles se adaptaron a la nieve. Entonces, ¿qué forma tuvieron que coger? Triangular hacia arriba. Exactamente. ¿Y qué hojas tenían que desarrollar? Esos que parecen Es- palitos. Acículas. Acículas. Oh, Acículas. acículas. Ahí está escrito, véalo, acículas. Entonces, las acículas, ¿cierto? Son, Ah, dime. profe, lo hacen para que la nieve se resbale y así no se rompa. Ah, muy bien. ¿Sí es que pudieron llegar a la respuesta? ¿Sí es que sí podían? ¿Qué? Tenemos un robot Profe, en la yo clase. tampoco le me entendí. salió, se me salió por el internet. Profe, a mí también ahorita se me había salido. Entonces, ¿alguien me puede repetir o le puede repetir a los compañeros por qué los pinos tienen una forma? Por la nieve. Por la nieve. Profe, por la nieve, para que se resbale y no se rompa. Listo.
Entonces, miren que tienen Veo. esa forma porque como hay zonas donde está nevando constantemente, o sea, si bien en Canadá y en las zonas eh, muy cercanas al Polo Norte, mm, hay estaciones, hay verano, hay invierno, otoño, primavera, como está tan al polo, van a tener climas muy fríos casi todo el tiempo, ¿sí? Climas demasiado fríos. Entonces, va a nevar seguido, ¿sí? Eh, entonces, las plantas, el ecosistema se tuvo que adaptar, no solo los que los árboles, sino también las especies, los animales también. Entonces, miren que el juego, este juego de God of War, si bien es una cuestión mitológica, es una cuestión incluso, este específicamente es de los nórdicos, de los dioses nórdicos. Estamos hablando de Thor, de Odín, etcétera. Ahorita, bueno, ahí me escribieron ahorita otro que es el Assassin's Creed. También hay uno ahorita nuevo que sacaron que es el Valhalla, que es similar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hay una serie de relaciones ecológicas que realmente los que diseñan el juego las entienden. Lo que pasa es que cuando nosotros jugamos no les prestamos atención porque solo estamos jugando y ya, solo nos importa ganar y eso está muy bien. Exacto. Pero si nosotros nos ponemos a pensar también en todo lo que tuvieron que hacer los diseñadores, programadores, ingenieros, los coordinadores de este proyecto y los directores de este proyecto, pues tenía que reconocer, muchos de ellos incluso graban sus juegos en bosques para digitalizarlos, para que sea lo más real posible. Y principalmente tienen que programar eso para que cumpla con unas leyes de la física, por ejemplo, ¿sí? Para que la incidencia a la luz sea igual o similar, ¿cierto? Dice acá Inestrosa que el mejor para él es el Assassin's Creed 3. Toca El jugarlo, mejor es el 4, el Black Flag. toca jugarlo. No, que yo por ahí tengo uno, pero no lo he jugado, ni sé cuál es. Tengo El muchos Unity juegos tal por vez pasar. sea. Profe, Tengo- el Assassin's Creed es uno que vimos en sociales que trata de un asesino en los tiempos antiguos. Serial. son sicarios, sí. Profe, vea la hojita del supuesto pino que tengo en la casa. O sea, no sé si sea un pino, pero vea. ¿Dónde? Eso debe ser es como un bonsai. Es una ramita de un pino. Ah, entonces sí es un pino. Sí, sí, claro. Déjame ver, acércalo más. Es que parece, sí, es un cupresus. Se llama un Profe, pino. parece una de esas hojas de esos árboles que son así como una estrellita, profe, como que tienen tres puntitas, profe. Espérame que lo escribí mal. Cupresus. Es este, ¿no? Que huelen muy rico, por eso les gusta acá los. Y Sí. los conos o las partes reproductivas parecen baloncitos de fútbol. Eso los hemos visto todos, estoy casi seguro. Profe, mira que una vez Demasiado las con unos películas amigos del conjunto se nos quedó un balón encima de un pino y no lo podíamos bajar. Se les quedó un Le lanzaban balón un encima zapato de y un ya. pino. Sí, ¡Ah, profe, qué quedó en la increíble! punta y casi tú no lo podemos ¡Qué bajar. increíble! Y eso que se adaptaron para que la nieve se resbalara y vea un balón que es más grande. Profe, Es que yo ustedes, también no yo sabía entendí. que ustedes hacían lo imposible. Le tiraban un zapato y ya. Puede que el zapato se Sí, quedara, puede pero que el zapato. Que el No, zapato se profe, quedaba es que se trabado. El metió zapato después. adentro. el O sea, zapato se quedaba dentro del pino, pero es más importante el balón, obviamente. no, profe, es que el balón, yo no sé, es que el balón se trabó entre las ramas del pino y no bajaba hasta que por fin lo logramos, pero A yo no piedritas. sé, se trabó ahí todo raro, profe. Ya sabemos que nuestro mundo no es una realidad. Es una Matrix. Entonces Obvio, vean, algún La día. Matrix. vean esto y estas son las adaptaciones que plantea también el mismo juego, pero uno no se da cuenta, ¿sí me entienden? O sea, en el juego uno no se está dando cuenta, digamos,
uno está en un contexto y uno ya supone cosas. Ah, pues sí, estamos en las zonas nórdicas, etcétera, ¿cierto? Pues ya. eh, Asumimos que pues ya conocemos ese bosque, que tiene ciertas cosas, y eso nos transporta, ¿cierto? Digamos, sabemos que en esta imagen, por ejemplo, hace un calor tremendo, ¿sí o no? Pues se supone, pero Pues sí, profe, se ve el sol. Sí, pero está haciendo calor. no porque hay nieve. Ah, No listo, se ya. ve. ¿Yo por qué sé que está Bajo haciendo nieve, frío? bajas Porque hay temperaturas. nieve y la nieve, o sea, Bogotá es calientísimo, ¿sí o no? Recaliente. Esta mañana amanecimos calientísimo. No, No, profe, profe. Ah, ¿y helados. cae nieve? No. No, Entonces, No, imaginen lo profe. siguiente. En un lugar como Bogotá, que es frío y no cabe nieve, entonces, ¿qué tan frío debe estar un lugar para que caiga nieve? Profe, por Más ejemplo, de Alemania. los... Profe, por menos ejemplo, 80. Alemania, menos 60 grados. Uf, eso ya es mucho. O sea, es muy, muy No, por profe. debajo. Eso es muy por debajo. Menos Y sí se ha 10 por llegado, lo y sí se ha menos. llegado a esa temperatura, Sí, por pero eso, profe. es muy baja. Menos 10 por ahí, menos 10 grados por ahí. Yo le Claro, pongo. tiene que disminuirse bajo cero la temperatura para que empiece a congelarse de esta manera el agua y empiece a formarse la nieve, ¿sí? Profe, por las noches a veces la temperatura llega bajo cero y cuando amanece el pasto está todo mojadito y todo bonito. Claro, porque Brilla. mira que en la noche disminuye mucho la temperatura. Cuando empieza a salir los primeros rayos del sol, ¿cierto? Entonces baja el agua y empieza a pasarse a estado líquido. Se alcanza a derretir un poco algunos cristales que hay ahí, que es lo que llamamos la neblina, ¿cierto? Y después genera lo que llamamos nosotros acá el rocío, ¿sí? Eso se llama el rocío, ¿cierto? Sí, profe. O la escarcha. Como el frío que amanecíamos en el... Listo, bien. Entonces, bueno, dice que acá al frente hay un pino, frente de su abuela, que se me han llevado todos los balones. No, mi hijo, pero entonces no es la culpa no es del pino, es de la puntería. Dice acá, profe, hay un juego que se llama Resistance y ahí se ve cómo dañar el ecosistema y hay como mucha contaminación por los zombies. Claro, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos los juegos de zombies, son muy interesantes, pero el mejor juego de zombies The Last of Us. es The Last of Us en el sentido, ojo, no estoy diciendo que sea el mejor para jugar, no sé, algunos serán partidarios de Day Guns Resident o, Evil. no sé, Resident Evil, Profe, no sé. yo tengo uno que se llama Zombie. Uy, es muy bueno. Y da Claro, miedo. no estamos diciendo lo bueno en cuanto a, no sé, de pronto su Pero historia o la jugabilidad, Sí, no sé. profe, porque en jugabilidad todos sabemos de que el mejor es Plantas versus Zombies. Obvio. Qué obvio. Pero ¿por qué el profe Miguel diría que The Last of Us es el mejor juego para las relaciones ecológicas? ¿Por qué? Para explicar. Porque es un mundo abierto. No, ¿No? más allá de Porque eso. Porque como es un mundo apocalíptico, lo primero que ven crecer es las plantas, ¿no? Bueno, primero eso, digamos, eso va a ser muy importante. Cuando nosotros jugamos el juego, por ejemplo, miremos esta imagen de Ellie que está allí contemplando todo. Vamos a analizar esta imagen. Cuando uno está contemplando ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ve uno ahí? Un bosque quemándose tal vez. Puede Listo, ser. algo quemándose allá, pero ¿qué Humo. más ven? Humo. Humo. Abandonadas, cosas mucho árboles. Amo. Ah, Mucha vegetación, profe. las plantas están Carros consumiendo todo. destrozados. Listo. Pero es eso, miren cómo las plantas han recuperado territorio. O sea, miren cómo rápidamente uno supone, ¿cierto? Cómo las plantas empiezan a erosionar, en este caso a partir lo que era antes una carretera, se empieza a dañar los carros, etcétera, las casas se deterioran rápidamente y empieza a cubrirse por plantas. O sea, miren que las plantas están saliendo allí eh, rápidamente y se recuperan mucho, o bueno, muy rápido los bosques. ¿Listo? Profe, un chartero podría entrar en esas categorías. Total, total. Todos los 5 juegos que existen de Uncharted entrarían ahí. Total. Es verdad. Mm, mm. Pero el profe Miguel dice
que este juego llamado The Last of Us es brutalísimo en relaciones. Cuando yo me lo jugué, quedé muy sorprendido. Cuando yo lo pasé, o sea, es una cosa fenomenal porque muestra una relación específica, interespecífica más bien, muy brutal. Paula, cuéntame. Profe, o sea, un ejemplo, por ejemplo, de eso de que la naturaleza se recupera muy rápido, es que cuando tú estás caminando en la calle, tú ves entre las baldosas del cemento, puedes ver pasto Como saliendo musgo. y a veces ese lo quitan, pero si vuelves a caminar por ahí, digamos como en 4 días, ya como que vuelve a crecer. Exacto. Mira lo rápido que las plantas hacen ese proceso de crecimiento, ¿no? O sea, es un proceso de crecimiento altísimo, rapidísimo, que genera, digamos, un deterioro de las estructuras que ha construido el humano, pero que las estructuras que hace el humano no suelen ser, no son naturales, sino que están por encima. ¿Qué nos está diciendo eso? Que debajo de esa baldosa o lo que sea que haya, hay, debajo de esa baldosa y eso que es lo que haya, espérame, ya respondo esa pregunta. Hay suelo y tiene los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan, ¿sí? Entonces vamos a ver que en ese proceso de donde si nosotros hipotéticamente abandonáramos todo, por ejemplo, ustedes, algunos de ustedes ya fueron al colegio, ¿no? Cuando estábamos en alternancia, ahorita pues por lo de las determinaciones del gobierno tocó frenar un poco la alternancia, ¿cierto? Pero ustedes saben que, sobre todo los que fueron al colegio, que la cancha, por ejemplo, eh, ahorita está supremamente recuperada, ¿sí? En la mitad había pues puro tierra cuando Barro. jugaban, era puro barro, ¿cierto? Sí, no se Y ahora, manchaba. actualmente, pues ya está muy, muy, muy recuperada la cancha. Si nosotros volviéramos, por ejemplo, en el año 2022 o 2023 a usar la cancha o ese pedazo de pasto, pues ya estaría totalmente recuperado. Y que son 2 o 3 años para eso, pues nada. Es más, yo fui el año pasado al colegio por allá en septiembre, creo, y ya estaba prácticamente recuperada toda la cancha, toda. Y empezamos en marzo. ¿M? Entonces, miren lo rápido que puede llegar a recuperarse. Obviamente, obviamente, ¿hubo ayudas? Sí, claro que sí. Sí, obviamente, obviamente. ¿Listo? Es más, creo que se recuperó, fue todo el colegio porque estaba terrible, Ah, bueno, estaba lleno de sí, no barro. solo eso. Digamos, la zona, Profe, el ¿ustedes se pasto acuerdan? estaba todo feito y todo pobrecito, profe. Sí, exactamente. Pero, digamos, ¿por qué se dañaba? Porque pasábamos todos los días Profe, Exactamente, porque a toda hora lo estábamos pisando y maltratándolo. exactamente. Ahora, el pasto no es de acá, Pero, ¿no? profe, sí, el pasto creció muchísimo, profe, y florecieron más flores. Crecieron más flores, aparecieron más, muy bien. Excelente. Profesor, una pregunta. Si Bogotá fuera más frío, ¿existiría la posibilidad de que cayera nieve? Bueno, complicado la verdad, porque, digamos, por ejemplo, hay zonas más frías como Tunja, ¿cierto? Eh, pero esto, para que caiga nieve se necesitan ciertas condiciones. Nosotros tenemos páramos, por ejemplo, los páramos están a 4.000 metros, pero el problema también es la incidencia que tiene la luz y la radiación del sol con Profe, la y zona que está ubicada el planeta. el oxígeno entre más arriba es más poco. Claro, claro, porque el oxígeno es un gas muy o más pesado que otros gases, entonces va a terminar yéndose, digámoslo así, hacia abajo. Eso es lo que va a pasar, ¿listo? ¿Listo?
¿Está bien? Sí, señor profe. Bueno, entonces, alguien que haya jugado The Last of Us, que me diga por qué este juego tiene unas relaciones ecológicas interespecíficas tremendas. Sobre todo una. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Me escuchan? No sé, no sé, pero según lo que escuché cuando estaban hablando con Camilo Bustamante de octavo, una parte que toca comer hongos para curarse, algo así, no sé. No tanto, pero sí tiene que ver con eso. Merchan, te escucho. Profe, sobre eso lo de la vegetación, de que a veces al abandonar nosotros los humanos algunas cosas, profe, yo hace rato, hace como una semana, profe, estaba viendo con mis papás, Luisito Comunica, profe, es aquí imposible que casi nadie, o sea, es más o menos la mayoría de saber quién es Obvio. Luisito Comunica. Entonces Obvio. estábamos viendo el video de Chernobyl, en el cual demostraba de que después de que el pasto se le fuera tanto la radiación, profe, vimos cómo creció demasiado la vegetación y que habían varias plantas, árboles, de que las ciudades estaban repletas de plantas, árboles, pasto. Entonces, Había profe, en un momento, bueno, en un momento, Luisito dice que si nosotros los humanos dejáramos a la Tierra descansar un momento, se podría regenerar en una cuestión de años, por ejemplo, 30 años, y se regeneró totalmente Chernobyl, profe. Ese iba a buscar precisamente. Entonces que si nosotros dejamos a la Tierra descansar un rato, podríamos hacer de que la Tierra se regenere y no se le... Profe, en 2 años crecen 1 millón de árboles. Bueno, tocaría ver en qué zona estaríamos hablando, ¿no? Creí que era el único que seguía viendo Pero, videos. profe, o sea, si nosotros dejamos a la Tierra descansar, va a volver. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Amigos. No, el profe dijo que sí lo escuchábamos, pero Paula no. Ay, Dice a ya. Paula que esperara No diga excusas. ¿Qué pasó? Nada, Ya. profe. Me No, estaban profe, echando nada más que excusas. estamos hablando civilizadamente. Ya. Bueno, entonces como hermanos. pasa que en Chernobyl, pues obviamente como es un sitio de tanta radiación, pero miren cómo han crecido las plantas, por ejemplo, allí. Pero no, venga, yo quiero, ya después hablaremos de eso, pero yo quiero que hablemos de la relación interespecífica de este juego. ¿Alguien ha jugado esto? ¿Alguien ha jugado Calvache, esto? pero creo que se fue. Calvache, pero creo que se fue. Madrid, Yo no te lo he escucho. jugado. Madrid, te Profe, escucho. yo no lo he jugado, Madrid, pero... Madrid, tiene la mano levantada. Madrid, dale. Profe, aquí estoy. Madrid, la mano levantada. Madrid, No se le escucha. Madrid no se escucha. Profe apareció después de tanto tiempo. Ya. Apareció, participó, pero no se le escucha. ¿Listo? Bueno, no, mientras arreglamos el problema allí con Madrid, Santana, cuéntamelo todo. Profe, pues yo no he jugado el juego, pero no sé si tendrá que ver algo como las personas usan lo que está alrededor, como las plantas o los animales, No, que ya acá en esta cogieron imagen no se de... ve. En esta imagen no se ve la relación que yo estoy mencionando. ¿Todo está contaminado? No, al contrario, está menos contaminado en el sentido de pues, la emisión de gases y todo eso. Si hay una contaminación, podría decirse, pero mejor dicho, ¿quiénes han jugado? Levante la mano los que han jugado este jueguito y que lo han pasado, porque pues si no lo han pasado, pues no. ¿Quiénes? ¿Solo Calvache es el único? Creo. ¿Cuál es el sentido del juego, Calvache? Hola, profe. ¿Cuál? El sentido del juego es que la única persona que es inmune al virus es Ellie, ¿no? No hay un virus, no es un virus.
Bueno, a Dime. la mutación o a los zombies o lo que sea. ¿Por qué se Entonces, crea? O sea, la cuestión es esa. O sea, es que son unos genios. Los que crean este juego son unos genios, unos manes muy tesos. Son unos tesos. ¿Por qué se crean los zombies? Por una ¿Por planta un que virus? muta Por No, una es un virus, enfermedad. no es un virus, no es un virus. Profe, Profe, ah, yo pero le David, a puedo ver, decir. ey, ey, Profe, ey, 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 enfermedad ey, 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 bacterial. ey, Orden, ey, orden. ey, Mutación. ey, ey. Listo, me toca así para que me dejen hablar. profe, Bachanda. por un Vamos hongo. por levantando las manos, o sea, vamos a ver quién levanta las manos. Listo, Calvache, ¿vas a decir algo? Sí, profe. El virus es por un hongo. No es un Es un virus, hongo es lo un que... hongo. ¿Sí ven? O sea, no es un virus, es un hongo. ¿Cómo se llama el hongo? No sé cómo se llama, pero No, han usted habido no se casos lo en insectos. jugó, vuelve y se lo juega. Usted me dijo que se sabía toda la historia. Nada, no se sabe nada. No, profe, Si me no sé la sabe historia, pero el su nombre nombre, es no se el... sabe la historia. No se la sabe porque es que es un hongo que sí existe, que sí vuelve Sí, zombies profe, han a unos habido seres Yo sé el vivos. nombre casos, de él. pero con Profe, insectos. Se llama ¿Qué ese, es Cordyceps. eso? Se llama profe, Cordyceps. Profe, del año ese pasado suelta nos habló unas de... esporas, ese suelta unas esporas contaminando, sobre todo esos gusanitos los contamina. Pero, profe, mira que yo también contamina a avispas, a hormigas, a un Insectos en montón de general cosas. y, bueno, artrópodos, porque esto que acá hay no es un insecto, es una araña. ¿Listo? Entonces eso, Merchan. Ah, profe, pues le iba a decir de que eso no era un virus, profe, sino era más bien como, por así decir, una infección, profe. Que era pues lo del Cordyceps, que había infectado, como dijo ahorita, había infectado a los humanos, pero en la vida real, profe, usted el año pasado nos había dicho de que era muy poco probable que llegara a hacerlo, porque normalmente lo hacía con cuerpos pequeños, como gusanos, insectos, a veces arañas, profe. Mover un cuerpo como el de nosotros, tan amplio, o el de un mamífero en general, es mucho más complejo. ¿Podría darse? Pues dentro de la posibilidad de la evolución, sí, pero pues de aquí a que se cumpla algo así, pues es muy complejo. Pero chao, miren esto, profe. espere que les... ¿Qué? ¿Qué dijeron? Profe, Profe, ya dijo faltan chao 2 porque minutos, quedan 6 chao. ¿Y qué minutos. pasa? ¿Cuál chao? Pues si quieres irte, dale. Igual iba a decir una información importante, pero si quieres irte, todo bien. Bueno, muchachos, entonces miren esto. Acá lo que nosotros estamos viendo es una relación interespecífica que se llama parasitismo. ¿Sí? Entonces, miren cómo este hongo llamado Cordyceps, que es la excusa para hacer un juego llamado The Last of Us, o sea, este juego, este es el spoiler, pues, donde la excusa es tomar este hongo que realmente existe y este hongo muta para afectar al sistema nervioso de los humanos. Y así es como nacen esos zombies. O sea, es una cosa tremenda cuando uno va jugando, cuando uno va cumpliendo las misiones del juego y uno llega a esa información casi que al final del juego, donde uno descubre que ese, ese proceso donde aparecen los zombies aparece mucho más real, digamos que como cuando que pasa con el, ay, que es un virus y tal. Nah, si un virus es más difícil. Bueno, muchachos, queda menos de un minuto. Acá, sí, es parecido al anime Parasite, Dani. Exactamente. Entonces, vean, acá para terminar, acá en Norma Click yo les dejé un link para que hagan el pantallacito y lo envíen ahí. Tienen hasta las 11:30 de la noche, pero háganlo de una vez. Les doy estos 10 minuticos y ahí está el link para que hagan toda la actividad. Nos vemos la próxima. Ahora sí, despidan. Hasta Chao, luego, profe. profe. Chao, profe, soy su fan. Tu Bueno, clase siempre es la más chévere, recuérdalo. chao muchachos, si ustedes son el Chao, mejor grupo, profe. recuérdenlo. Chao, profe. Chao. Chao, mis Chao, amores. profe, te queremos. Soy su fan. Yo los quiero, muchachos. En la buena, Profe, en la ponga buena. risas a todo el mundo, no le crea. Pues sí, porque mis estudiantes son los mejores, papá. Ay, verás si no. Ay, verás si no, papá. Ay, me extraña araña. No. Me extraña araña. Profe, te extrañaremos después de la clase. Listo, y yo a Sí. ustedes, muchachos. Es buena. Chao, profe.